¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hablando en Familia, hablando con Emi, mi hijo. Le saluda Alexander Palacio y aquí tengo la protagonista del podcast. Hola Emi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, hijo, muchísimas gracias. Emi, muchas personas nos han escrito en el chat del podcast de YouTube o nos han mandado saludos. Envíale un saludo a uno de sus oyentes fieles de este podcast. Quiero mandarle un saludo a Darío Cavit, que él está muy pendiente de nuestros podcasts. Así es, un saludo para Darío, que sabemos que te quiere mucho y está pendiente de todo lo que tú haces. Emi, bueno, vamos a hablar en este momento de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuéntanos, esas guerras, ¿en qué fecha sucedieron? Bueno, la primera fue de 1914 a 1918 y la segunda de 1939 a 1945. Ok, en la Primera Guerra, ¿qué pasó? ¿Qué pronto, qué hubo de diferencia? ¿Qué sucedió? ¿Y por qué? ¿Cuál fue el motivo principal para que esta guerra sucediera? Bueno, el motivo fue el asesinato de un archiduque. Mientras estaba en su auto con su esposa, alguien sacó una pistola y lo asesinó, y por eso se vio afectada, y así fue como empezó la primera. Ok, en esta Primera Guerra Mundial el mundo apenas estaba como despertando, no tenía como mucha tecnología. ¿Esa guerra en qué se basó? Bueno, pues en la aviación, porque fue esos fueron los primeros aviones que se utilizaron, porque hace unos años se creó el primer avión y el primer vuelo. O sea, que fue la época de que arrancó la aviación y la incorporaron a la guerra, ¿cierto? Sí. Y en esa Primera Guerra, ¿quién estuvo involucrado? ¿Qué países fueron los que estuvieron ahí en esta disputa? Bueno, muchos saben que Alemania estuvo en las dos guerras, y él también estuvo como en la segunda, que todos los conocemos por ser malos en esas guerras. O sea, los alemanes en ambas guerras fueron un papel de ser, digámoslo así, entre comillas, los malos de la película. Sí. Ok. Y aparte de Alemania, ¿quién estaba entonces en el otro bando, en el mando de los buenos? Estaban Italia, que casi al fin de la guerra se pasó a los buenos, porque ya estaban derrotando a los malos y no tuvo oportunidad que pasarse al bando bueno. Ah, le tocó rendirse entonces. Sí, por eso se pasó al bando bueno y derrotaron a Alemania y sus aliados. Ellos creían que iban a ganar la guerra, pero no. Perdieron la guerra igualmente, como cuando en Berlín la invadieron y la destruyeron, y ahí mismo acabó la guerra en Europa, pero en Asia no, y eso pasa en la segunda, porque ya hemos dejado el tema de la primera. Bueno, entonces tú lo has dicho. Entremos entonces en el tema de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, recordemos, sucedió en 1939 a 1945. ¿Tengo razón? Sí. Ok, bueno. Y en esta, ¿cuál fue ese motivo, ese detonante para que se presentara? Bueno, eso fue porque, pues, en Europa ya todo estaba tranquilo mientras reconstruían los escombros de la destrucción de la primera, pero algo inesperado pasó. Hitler y sus tropas invadieron Polonia, y así fue como se conoce el motivo de que se empezó esa guerra catastrófica. ¿Quién es Hitler? Es el malo de esta historia, porque él lo empezó todo por el motivo de que empezara toda esta destrucción en Europa y en Asia. ¿Hitler era entonces un político o era un militar? Era como el líder de los alemanes, y su objetivo era conquistar toda Europa, y cuando la conquistó toda, pues era obtener Asia como una parte del país más grande que existe en esta tierra, Rusia, pero solo invadió una parte, y por el invierno
sus soldados murieron de hipotermia y así fue como empezó su caída de su ejército nazi. Ok, habrá gente que de pronto no sabemos, alguien que nos escuche y no sabe qué es hipotermia, ¿qué es la hipotermia? Es una enfermedad que da en el frío y pues sufres muy mal porque tienes tos, fiebre y estás muy frío y no sientes que el calor te pueda calentar. Uy, fueron congelados entonces los alemanes. Bueno, entonces Hitler forma la guerra, arranca a invadir países y ¿con quién estaba él aliado? En esta guerra tengo entendido que había unos aliados, ¿cierto? Y los otros que no eran aliados. ¿Cuáles eran los dos bandos de esta guerra? Bueno, son los aliados y las fuerzas del eje. Ok, ¿y quiénes son? Eh, en 1942, Estados Unidos, cuando empezó la guerra, ellos no estaban todavía, pero cuando los japoneses atacaron, tuvieron que ir y estar con los aliados, que eran países que eran de Europa, como los que ya invadieron, como pues los que han invadido y quieren tomar otra vez el territorio que les pertenecía antes de que empezara ese caos. Claro, pero ¿qué países eran los aliados? ¿Era Francia, Alemania, Italia? No, ¿o estoy equivocado? Alemania, ya te dije que invadió Europa y así que Italia estaba con ellos y también otros países cercanos a Alemania. Ya, ya. Y entonces, los rusos, ¿qué papel juegan en la guerra? Bueno, cuando invadieron su territorio a las puertas de Rusia, su líder Stalin hizo un trato con el presidente de Estados Unidos para enviar suplementos allá y luego acabar con los alemanes y que el territorio ruso esté libre de alemanes. Hubo una alianza entonces entre Rusia y Estados Unidos, ¿cierto? Sí, Y recuerdas quién era el presidente en esa época de Estados Unidos que hizo alianza con Stalin. no. ¿No lo recuerdas? Ah, bueno. Eso queda para la consulta, ¿cierto? Que nuestros oyentes lo consulten. Bueno, en esta guerra, ¿qué hubo de diferente en cuanto a estrategias militares o de pronto qué marcó, qué fue lo que marcó esta guerra? Lo que marcó fue una de las cosas más terribles que se han inventado, la bomba atómica. La bomba atómica. Ah, sí, señor. ¿Esa bomba se lanzó en qué fecha y dónde? Se lanzó en Japón, Hiroshima la primera y la segunda en Nagasaki y pues fue cuando se terminó todo en Europa, pero los japoneses eran muy fuertes y los estadounidenses no podían detenerlos, así que la forma de detenerlos fue lanzando dos bombas atómicas a dos ciudades. Casi lo hacen en la capital de Japón y iba a ser una tercera bomba, pero se canceló. Uy, ¿eso en qué año fue? ¿En el 45 o en el 44? En el 45 porque ya acabó las cosas en Europa, pero como ya te dije, los japoneses todavía estaban fuertes, pero los estadounidenses los acabaron como en septiembre del 45. Uy, 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 qué miedo eso. Una bomba de grandes magnitudes. En esa guerra también hubo mucha tecnología alemana. Creo que los tanques de guerra fueron el Fortín alemán. Sí, oían unos tanques que de unos tiros de otros tanques no les hacían ni un daño. Y Alemania inventó el blindado. No, no, o estoy equivocado. Bueno, como te dije, esos tanques de algunos golpes sobrevivían y parecían como que no les hubiera pasado absolutamente nada. También. Bueno, y hay algo que también sucedió en esa guerra y fue por qué Hitler perseguía a un pueblo, a los judíos que llaman. Tú sabes parte de esta historia. Sí,
él estaba en contra y hizo varios campos de concentración en varios países. Así que, porque lo hizo, pues los puso a trabajar y a hacer trabajos duros. Hasta unos no sobrevivieron y murieron allí. Creo que hubo millones de muertos. Sí, pero por suerte muchos fueron liberados después de que acabara todo en Alemania y ya los campos de concentración se han vuelto un lugar donde nadie quiere estar otra vez que alguien los cogiera y los echara a trabajar hasta la muerte. ¿Qué pasó con Hitler? Él, cuando vio que ya perdió su territorio y Berlín, la capital de Alemania, estaba destruida, él en su búnker se tuvo que suicidar y lo quemaron después de su muerte. ¿Alguna vez apareció el cadáver de Hitler? No. Nunca apareció. Bueno, Emi, ¿tú crees que esa Segunda Guerra Mundial dejó a Alemania fortalecida o la dejó acabada? Pues cuando Berlín ya fue destruida y a pocos minutos de acabar la guerra, pues ya todos se reconciliaron y tuvieron que reconstruirla para que nunca, pero nunca más haya una nueva guerra mundial. Es muy cierto, es muy cierto. Pero los alemanes participaron en las dos guerras. ¿Cómo habrán hecho para aguantar tanto? No lo sé, pero con sus grandes fuerzas de la época pudieron sobrevivir, pero perdieron en las dos guerras. Fueron los grandes perdedores esos alemanes. Bueno, Emi, cuéntanos tú de dónde sacas toda esta información. Bueno, yo he investigado mucho para esta información y por eso sé todo de estas guerras. ¿Cómo has investigado? He investigado y he visto historias para saberlo y aprender sobre ello. ¿Has leído? Sí. ¿O qué has leído? ¿Qué has leído o has visto videos? Lo he visto videos y también visto información de esto. Claro que sí. ¿Y por qué te apasiona este tema que, digamos, a tu edad, tienes 8 años, por qué te apasiona este tema si no te tocó, nunca lo viviste? Pues es también emocionante cuando lo sabes, pero no vivirlo porque eso fue muy terrible, pero es bueno investigarlo, pero no vivirlo. ¿Aconsejas a los otros niños o las personas que nos están escuchando que si les apasiona algún tema deben investigar para que se apasionen más? Sí. Ok. ¿Qué otros temas te han apasionado así y que podamos hablar en otros podcasts? La carrera espacial, el Titanic, y le recuerdo que haremos una segunda parte del podcast de Star Wars. Ay, verdad, sí. Ya sacando el tiempo, Emi. El otro podcast creo que va a ser del Titanic, ¿cierto? Sí. Y tendremos una invitada, creo que sí. Sí. Bueno, Emi, ya va siendo hora de irnos despidiendo, entonces, por último, ¿qué te dejó de enseñanza lo de las guerras? Bueno, que nunca debe pasar eso, porque todos somos iguales y no hay que hacer un gran conflicto solo por el poder. Así es, Emi, así es, Emi. Las guerras no son buenas, las guerras porque nos traen cosas malas y lo mejor es vivir en paz. Emi, se está acabando el tiempo, despidámonos de los oyentes y ¿a qué correo te pueden escribir? A emiliopalacioduque@gmail.com. Se está acabando el tiempo, no va siendo más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este podcast. Nos puede escuchar una vez cada domingo. Lo publicamos todos los domingos para que esté pendiente del podcast de Emilio Hablando en Familia. Chao. Chao, hasta luego y nos despedimos.